Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 27, versículos 5 al 10. Hasta ahora hemos observado que Isaac ya era viejo, ya ni veía, y mencionamos que esto era no solo físicamente, que ya se estaba quedando ciego, y también espiritualmente, como una ceguera espiritual, ya que él no sabía qué tanto tiempo viviría. No se le había revelado el día de su muerte, así como usualmente los grandes patriarcas de la Biblia, pues ellos ya tenían conocimiento o sabía cuándo se le iba a acercar su lecho de muerte. Isaac decidió darle la bendición oficial, la bendición mayor del primogénito a su hijo favorito. ¿A quién? A Esaú. Anteriormente a esto, Dios le había revelado una profecía a Rebeca antes de que sus hijos nacieran. Le había dicho: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirían desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso fue en Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. Y esta profecía preparó el escenario para los eventos que se desarrollarían, indicando que Jacob, el más joven, fue elegido por Dios para llevar adelante el pacto de Abraham. Recuerden que esto no era normal. Generalmente el que nace primero era el del derecho de primogenitura, pero esta vez el menor, Jacob, fue el que obtuvo ese derecho. Mencionamos anteriormente que la Biblia no especifica si Rebeca le había revelado esto que Dios le había profetizado a ella, a Isaac, a su esposo. Y en mi opinión personal, puedo asumir que sí se lo reveló a Isaac, porque una aparición tan grande, una profecía tan grande, ¿cómo no se lo iba a revelar a su esposo? Pero digo también que sí se lo reveló a Isaac, debido a la manera en que Isaac se comportó. Los dos, tanto Isaac como Rebeca, tenían favoritismos. Uno por Esaú y el otro por Jacob. Y debido a que Isaac quiso darle la bendición oficial, la bendición mayor a Esaú, como a escondidas, así en privado, sin invitar a Rebeca a presenciarlo, sin invitar a su hermano Jacob para dar las bendiciones apropiadas. Lo hizo así como agachado, así como en secreto. Esto me indica, en lo personal, en mi opinión personal, de que él sabía que esa bendición le pertenecía a Jacob, pero se la quería dar a su hijo favorito, a Esaú. Y no tome en cuenta que ya Jacob era el merecedor de ese derecho de primogenitura, según lo que Dios había profetizado. Isaac favorecía a Esaú más que a Jacob. Esaú era el que era más rebelde, que se la pasaba yendo de cacería, mientras que Jacob era más simple, atendía a los quehaceres o los negocios de sus padres, valoraba las cosas de Dios. Esaú fue rebelde también porque recuerden que él se casó con mujeres paganas. Jacob en todo esto pues no estaba casado todavía. Una cosa que hay que recordar y que no se menciona aquí en este capítulo es que debemos recordar que Esaú despreció su derecho de primogenitura. Lo hizo para satisfacer su hambre un día que llegó bien agotado del campo. Él le vendió su derecho de primogenitura a Jacob. Esto fue en Génesis capítulo 25, versículos 27 a 34. ¿Y a cambio de qué se lo vendió? A cambio de un potaje de lentejas rojas. Y de ahí es su nombre Edom, que significa rojo, como el potaje de lentejas. Pienso que ese nombre, Edom, siempre le recordaría
ese grave error que él hizo de haber vendido su primogenitura. Él no valoró las cosas de Dios. Él despreció ese derecho de primogenitura. Si están escuchando este podcast por primera vez, les sugiero que escuchen los podcasts anteriores, porque es importante saber lo que es el derecho de primogenitura y la bendición que implica. Es importante recordar este suceso, ya que en este capítulo no lo vuelven a mencionar. ¿Por qué digo esto? Primero, la Biblia especifica que Dios le reveló la profecía a Rebeca. No dice que si Rebeca se lo mencionó a Isaac, pero la mayoría de los comentaristas y teólogos, y hace sentido, pues asumen de que Isaac tuvo que haber sabido esto. Rebeca tuvo que haberle dicho algo tan importante como esto, la profecía que Dios le reveló. En mi opinión, yo pienso, como lo mencioné antes, que Isaac sí lo sabía por el hecho de que Isaac solo llamó a Esaú y lo hizo como en privado, sin decirle a nadie, casi en secreto podría decirse. Y como mencioné antes, esto para mí implica de que al no invitar a Rebeca a participar y ni siquiera a su familia entera, pues a Jacob, pues lo quiso hacer sin que ni Rebeca ni Jacob se enteraran. Isaac quería asegurarse de que su hijo favorito, Esaú, obtuviese la bendición mayor. Y él ignoró lo que Dios le reveló a Rebeca anteriormente. Esaú, por otro lado, tampoco fue honesto. El hecho de que no le dijo a Isaac, a su padre, de que Jacob le había ya vendido su derecho de primogenitura, de que lo había despreciado, pues no estuvo correcto por parte de Esaú. Para comenzar, esto indica que Esaú no iba a cumplir su trato con Jacob cuando él le vendió la primogenitura. Como que implica que no era su intención. Y aquí vemos cómo sus malas intenciones comienzan a relucir. Versículos 5 al 7. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte». Quiero añadir que no se dejen llevar por lo que generalmente se dice, que Jacob es el malo de la película. Aquí todos se engañan mutuamente unos a otros. Esta es una familia disfuncional. Hay engaño, manipulación y en todo caso, comparando entre Esaú y Jacob, Esaú no es ningún inocente tampoco. Primero vemos que Isaac trató de darle la bendición a quien no le pertenece, a Esaú en vez de Jacob, a escondidas. Por otro lado, Esaú engañó a Isaac porque no le dijo la verdad de una vez, que ya ese derecho de primogenitura no le pertenecía, porque él se la había vendido a Jacob. Esaú no le dijo a su padre que él había despreciado esa primogenitura, ese derecho. Como que le costó o no quiso admitir ese error que hizo y admitir también que no le importó haberlo vendido. Claramente dice en las Escrituras que él lo despreció y no cumple el trato con su hermano Jacob. Vemos que no era su intención. Y por otro lado también Rebeca, la esposa de Isaac, al escuchar el plan de Isaac, ideó inmediatamente un plan para asegurarse de que Jacob recibiera la bendición en su lugar, en vez de Esaú. Ahora veamos qué más le dice a Jacob y cómo Rebeca engaña a Isaac y a Esaú. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Observen que esto no fue una sugerencia o ninguna petición, sino una orden, un mandato. Ella le dijo a Jacob
obedéceme en lo que te mando. Hasta ahora sabemos que Jacob era tranquilo y complacía a sus padres. Él habitaba en tiendas, o sea, que seguía los hábitos de sus padres y valoraba las cosas de Dios. Y ahora vemos qué pasa. Versículo 9 y 10. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Versículo 10. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Aquí observamos que Rebeca le da instrucciones específicas a Jacob. Rebeca planea engañar a Isaac. Isaac lo hace como a escondidas sin que nadie se entere, y Rebeca, en vez de enfrentar a Isaac y recordarle o decirle lo que el Señor le había revelado, ideó su propio plan. Lo ideó con engaño y manipulación. Rebeca favorecía a Jacob, pero también como el Señor le reveló que Jacob sería el que tendría el derecho de primogenitura, de que el mayor serviría al menor. Rebeca como que quiso llevar a cabo su propio plan para que se cumpliera lo que el Señor le reveló, y comenzó entonces a tramar para que el que se llevara la primogenitura hubiese sido Jacob, como Dios lo había previsto, y favoreciendo así también al hijo que ella prefería, a Jacob. Entonces, este fue un plan de Rebeca. Lo apropiado, en mi opinión, hubiese sido el de enfrentar a Isaac, Rebeca enfrentar a Isaac, y los dos consultar al Señor con esto. Esto nos enseña que no debemos dejarnos llevar por nuestros deseos y emociones al hacer decisiones que tienen que ver con engaños y manipulaciones para con los demás. Debemos obtener la guía de Dios. Y quiero recordarles que Dios no necesita ayuda de nosotros. Y tampoco aparece aquí que Dios le pidió a Rebeca que hiciera esto para que sus planes se cumplieran. No se debe hacer un mal para lograr un bien. En mi opinión, Rebeca debió de confiar en el Señor, en que su propósito se lograría. Rebeca quiso lograr los deseos de Dios por medio de sus propios planes. ¿Pero cómo? Engañando a Isaac, manipulando a Jacob para hacerlo pasar por Isaac. Este tipo de comportamiento no es placentero al Señor, porque el fin no justifica los medios, así como dice el dicho. O sea que si los objetivos son nobles y los medios que se emplean para lograrlos también lo son, entonces sí, el fin justifica los medios. Pero sin embargo, la mayoría de las personas utilizan esta expresión como una excusa para lograr sus metas sin importar qué método utilicen, incluso si son inmorales, ilegales o desagradables. No se debe hacer algo incorrecto para alcanzar lo correcto. Lo voy a repetir, no se debe hacer algo incorrecto para alcanzar lo correcto. Esta manera de hacer las cosas no complace al Señor. Nosotros los creyentes, los que conocemos al Señor, debemos confiar en su providencia y ser obedientes a Dios. Esto me recuerda cuando Sara, la esposa de Abraham, le ofreció a su concubina a Abraham para tener un hijo por medio de su concubina. Y vimos como resultado la clase de consecuencia que tuvo esto, pues nació Ismael. Y vemos que hasta el día de hoy todavía hay conflictos entre los descendientes, las naciones de Ismael con las naciones descendientes de el primogénito de Isaac, de Jacob, de Israel. Hasta el día de hoy existen esos conflictos. ¿Qué observamos aquí? Que Rebeca trata de engañar a Isaac para llevar a cabo su plan
de darle la primogenitura, la bendición, a Jacob en vez de a Esaú. Isaac pretende engañar a Rebeca. Esaú engañó a Isaac, no diciéndole a su padre que ya él había vendido la primogenitura. Y Rebeca engaña a Isaac y manipula a su hijo Jacob, que esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, para llevar a cabo su plan. Aquí ninguno es inocente. O sea, ¿qué aprendemos de todo esto? Que debemos confiar en el Señor, en su providencia y en lo que Él nos dice. Él le reveló eso a Rebeca y así pasaría. ¿Y cómo aplicamos todo esto? No debemos hacer un mal o actuar así con engaños y manipulaciones para lograr un bien. El fin no justifica los medios. Se debe actuar con moralidad. O sea, no debemos actuar con inmoralidad o hacer cosas incorrectas, ilegales o desagradables. Cosas que no agraden al Señor para cumplir nuestros propósitos. Dios le profetizó a Rebeca lo que iba a pasar y asimismo a lo largo de la historia vamos a ver ahorita más adelante que lo que Él le dijo a Rebeca se cumplió. Más adelante veremos que Dios le da la bendición mayor a Jacob. Inclusive hasta le cambió el nombre a Israel. Así como Dios nos promete a nosotros, nos prometió que Él va a venir por nosotros y está preparando un lugar para nosotros en su reino. Asimismo pasará. Tenlo por seguro. Es por eso que debemos estar preparados siempre. Si no has aceptado a Dios, no esperes, acéptalo ahora mismo, ya que no sabemos ni cuándo, ni la hora, ni cuándo Él va a regresar por nosotros. Pero Dios nos ha dicho que sí debemos estar atentos a sus señales. Debemos estar alerta porque Él nos dará señales cuando esos momentos se acerquen. Esto lo estudiaremos cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, porque como dice en Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.